Hola amigos, bienvenidos al canal El Maestro. En este video presentamos el tema El baile que decapitó al profeta. Salomé fue una princesa oriunda de la zona al sur de Judea y el Mar Muerto, habitada por el pueblo semita de los idumeos. Ella fue hija de Herodes Filipo I y de Herodías. Herodes Filipo I fue hijo a su vez de Herodes el Grande. A la muerte de Herodes Filipo, su esposa Herodías se volvió a casar con el hermano de este, llamado Herodes Antipas. Este matrimonio trajo muchos problemas en la comunidad judía. Por ejemplo, Juan el Bautista, que era un famoso profeta de la época y que todos conocemos porque está presente en el bautismo de Jesús y en la Biblia, pues bien, Juan el Bautista reprobaba dicha unión, ya que ésta contravenía las leyes judías. Por esta razón, Herodes Antipas encerró en un calabozo o en una mazmorra a Juan el Bautista y sin embargo se negaba a ejecutarlo, porque era una persona considerada santa y era a su vez muy popular, y esto hubiera provocado una revuelta de la población. No obstante, el profeta fue declarado culpable por los insultos proferidos contra la mujer de Herodes Antipas, llamada Herodías. Esta a su vez, por esta conflagración y por esta querella entre estos dos estamentos de la sociedad, deseaba enormemente vengarse del Bautista y solo esperaba el momento propicio para ello. Esta ocasión se produjo en el cumpleaños de Herodes Antipas, donde la propia Herodías participó con su hija Salomé, que era a su vez hija de su matrimonio anterior. En medio de la fiesta, con la presencia de los principales potentados de Galilea, Salomé quiso regalarle a su padrastro un baile dedicado exclusivamente para él. Esta danza agradó tanto a los presentes y al rey, que éste en retribución le permitió bajo juramento que le pidiese como regalo lo que quisiera. Salomé, después de consultar con su madre Herodías sobre el pedido, le pidió al soberano nada más y nada menos que la cabeza de Juan el Bautista y que fuese servida en una bandeja de plata. Herodes Antipas, como había dado su palabra ante tan distinguidos huéspedes y en tal especial situación, no pudo negarse al pedido. Instantes después, el rey envió a un guardia a la celda del profeta Juan el Bautista y le cortó la cabeza, la cual fue entregada a Salomé en una bandeja de plata ante la mirada alegre y de satisfacción de su madre. Este hecho quedó reflejado en la historia de una manera errónea al pensar que el baile de Salomé fue un baile o una danza con características eróticas, cuando la verdad era que ella tenía solo 11 o 12 años en aquel momento. Fue a partir de los escritos de San Agustín, que fue un santo de la era cristiana, que se convierte a Salomé en una representación de la mujer seductora y erótica, convirtiéndola en una adolescente desvergonzada. Esta visión persistió en toda la Edad Media y sirvió como elemento decorativo en muchas obras de arte. Un ejemplo de esto es su representación en el pórtico de la Catedral de Rouen, donde Salomé aparece bailando y con las piernas en alto. También una manifestación de esta visión en general la tenemos con el pintor Cranach el Viejo,
que representa a Salomé con la bandeja y la cabeza del Bautista, y donde la muchacha no se inmuta para nada ante la visión de semejante horror. Y así innumerables artistas han reflejado hasta el presente este ícono de la cultura, como por ejemplo Flaubert y Oscar Wilde, que inventó el tema de la danza de los 7 velos para su obra llamada Salomé. Otro ejemplo de esto es el músico Richard Strauss, que también compuso varias obras musicales con este tema. En este contexto cultural, la figura de Salomé alcanzó entonces su culmen artístico. El personaje de Salomé en la cultura general expresa la atracción como el terror que provoca el poder de la seducción y la caída del hombre y su juicio alienado por el deseo. Hasta aquí el tema de hoy. Te invito a suscribirse al canal, dado que es muy importante que haya muchas más visualizaciones y que el canal se siga reproduciendo para así seguir creciendo y seguir aportando a la cultura universal, y que todos aprendamos de este canal y podamos ser muchos más sabios. Sin más, les deseo lo mejor y que pronto sigan viendo el canal, que vamos a traer nuevos videos con temas muy interesantes. Muchas gracias.